Bueno, hermanos, vamos entonces a dar comienzo a la escuelita de esta mañana en forma particular y lo haremos con una oración para luego tener la meditación del estudio de esta mañana. Oremos. Bendito Padre, Dios eterno que estás en los cielos, gracias te damos en el nombre bendito de tu Hijo bien amado, el eterno Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que nos permites llegarnos hasta tu casa en este día para compartir tu palabra y meditar en ella, que una pequeña enseñanza pueda quedar registrada, grabada, impresa en nuestros corazones en el sentido espiritual principalmente, para que podamos en verdad aprovechar el esfuerzo de venir hasta tu casa, la bendición también de llegarnos hasta aquí y que podamos ir entendiendo todos estos privilegios que nos han sido dados por Jesucristo, nuestro eterno Redentor. Bendice a los que ya han llegado, como aquellos que por distintas causas no están en esta mañana. Tú las conoces, las sabes, puedas obrar en cada uno conforme a tu misericordia y también, Señor, bendecir. Gracias te damos por todo. Te rogamos con el perdón de nuestros pecados y de nuestras faltas, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre Celestial. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar entonces con el tema de esta mañana, que venimos avanzando en la historia, que en verdad, si uno lo lee desde el punto de vista del relato histórico, es muy breve, muy conciso en un sentido, pero dándole el aspecto que es el propósito de todos estos estudios, es una aplicación netamente de carácter espiritual, más allá de lo que históricamente podamos llegar a conocer y entender de las costumbres de aquel tiempo, que a veces son lindas saberlas, pues adornan o arman, mejor dicho, el pensamiento, la situación del espacio, del lugar, del tiempo, las costumbres, pero ninguna de esas cosas realmente obra o ha de obrar lo que tiene que obrar el aspecto espiritual y el propósito del mensaje de la palabra. El Señor lo dejó registrado así porque es la hermosura de la Escritura, pero a la vez tenemos que ver un profundo mensaje de carácter y el propósito espiritual tiene que trascender a todos los tiempos. Vuelvo a repetir, como insistimos siempre, este libro de Ruth es el libro que los judíos siempre, y ha quedado en el canon bíblico y reconocido por los eruditos canónicos aún judíos, como el libro de la redención, por excelencia, que representa y nos da la figura absoluta de la redención, que es en Cristo Jesús, ya ahora para nosotros los creyentes. Entonces, siempre vamos a buscar la aplicación espiritual, más que hacer todo un detalle de cómo cosechaban, de lo que era la espiga, lo que era espigando. Podemos dar algunas, por supuesto, algunas referencias para tener una idea. El tema de hoy se trata espigando. Y espigar quiere decir levantar la cosecha, recoger las espigas en el rastrojo. El rastrojo es lo que va quedando después que van cosechando, entonces va quedando restos de cosas, y una de las costumbres que estaba establecida en la ley en Israel es que para los pobres, los más humildes, los que no tenían propiedades
o campos y que no alcanzaban, y había mucha pobreza, por supuesto, como en todos los tiempos. La ley era que el que cosechaba los campos, el dueño de los campos, no tenía que hacer un rastrillado después de no dejar absolutamente nada en el campo. Lo que quedaba en el campo que se caía, eso tenían que dejarlo. Entonces después venía, detrás de la gente que venía cosechando, los que venían espigando, los que venían juntando las obras, por decirlo de alguna manera, pero era una bendición de Dios para aquella gente que no tenía nada, que no tenía campos, e inclusive que no tenía dinero. Pensemos un poco la situación de Ruth y de Noemí, llegaban de un país extraño, una pobreza total y con mucha necesidad. Eran tiempos difíciles, pero llegaban con la esperanza de que el Señor pudiese obrar y el Señor estaba en el asunto. Y hay una palabra que hoy se usa mucho en el campo evangélico, que a mí no me gusta, no es porque esté mal, pero se utiliza mucho y a mí no me gusta, sencillamente. Después daré la explicación. ¿Qué es la palabra control? Parece que Dios tiene el control de todo. Bueno, eso lo usan mucho los que están actualmente. Y yo prefiero utilizar los términos bíblicos, aquellas palabras que están, porque control no está en ningún lado en las escrituras. Es una palabra moderna. Se utiliza de controlar las cosas. Bueno, el Señor tiene el conocimiento, tiene la sabiduría y es el que obra todas las cosas en todo y mucho más de lo que nosotros entendemos y conocemos. Por lo tanto, en esta situación, en todo este relato, está la mano del Señor obrando y moviendo todas estas cosas. Alguno dirá, sí, pero no es lo mismo que decir control. Bueno, podemos decir que sí, pero a mí no me gusta usar esa palabra. Entonces no la voy a usar y trataré de no usarla. Sí que el Señor es el dueño absoluto de todo, pero no es el que forja los destinos. Los destinos, cada uno es forjador de su propio destino. Por lo tanto, el Señor ha de poder obrar en cada uno conforme a la manera en que cada uno se someta a la obra de Dios. En este caso, queridos hermanos, leyendo este principio del capítulo 2, no vamos a entrarnos en todo el capítulo, sencillamente daremos mención de uno que otro versículo, porque se irán tratando los temas que van apareciendo y las distintas secuencias de esta historia que se relata en este libro. En estos primeros 7 versículos lo que se habla y es la aplicación que se le va a dar, lo podemos ver en el libro para tener una idea de lo que estamos hablando. En 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos entonces en esta palabra, que nos ha de servir como introducción, que no está en el estudio, pero considerándolo y viendo el estudio, me pareció oportuno, porque esta experiencia de Ruth espigando, en la aplicación de carácter espiritual,
es aquella persona que va queriendo conocer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le ha de ir siendo revelada de la manera como alumbra una antorcha en lugar oscuro, y con el conocimiento y el paso del tiempo va incorporando ese conocimiento y esa sabiduría y esa experiencia al ir aprendiendo a leer la palabra de Dios. Una cosa es leer la Biblia como quien corre una carrera, y otra es aprender a leer la palabra detenidamente, palabra por palabra, el profundo significado. No nos olvidemos que el Señor Jesucristo decía que no se puede sacar de la palabra ni una jota ni un tilde. Una coma, un acento, le cambia el sentido a una frase. Confundir un artículo personal o un artículo propio con un pronombre personal es un error gravísimo. Por ejemplo, un él con un acento está hablando de una persona. Hablar de él sin acento es un artículo, ¿no es cierto? Entonces, no interpretar eso hace que no se pueda interpretar correctamente la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que leerla con atención. Ayer hablábamos con un hermano con respecto a esto. Es como la experiencia de aquel que pedía monedas a la entrada del templo en Jerusalén, y entran Juan y Pedro, y en un momento entonces Pedro le dice, presta atención, o que atienda lo que le iba a decir. No se relata todo lo que le dice, pero ¿por qué? Porque el otro estaba más ocupado en ver quién le daba una moneda, y la gente entraba y salía del templo y buscaba eso, y Pedro le tenía que dar algo a lo cual él tenía que prestar atención. Y no era otra cosa que la palabra de vida eterna. Por eso la Escritura hay que aprender a leerla no como quien lee un diario, o quien pasa como con patineta por un lugar, sino pasar, detenerse. Hay una pausa natural en las Escrituras que es la palabra Selah, que está en los Salmos. Bueno, esa palabra es muy importante. Uno dice, ¿para qué está esta palabra? Una frase, Selah. Bueno, esa palabra significa un momento de reflexión. O sea, cantaban algo, porque los salmos eran todos cantados, y entonces tenían que detenerse y pensar que habían cantado. Esto siempre lo digo, ¿no? Es como aquel que habla, habla, y llega un momento, y por eso dice la Escritura, en la abundancia de palabras no falta pecado, es como decir, para un poquito, escucha lo que estás diciendo. Escucha lo que estás diciendo. Eso es importante, ¿no? Me decían de mi nietita, de Bianquita, ¿no? La más grande de Federico, habla todo el día. Habla cuando está la mamá, con la mamá. Habla cuando está el papá. Habla cuando están las hermanitas. Habla cuando está sola, se contesta sola, y somos testigos, ¿no? Y estaba de paseo con nosotros cuando estuvo acá en Buenos Aires, era chiquita todavía. Y hablaba, sentada sola. Federico bajó, fue a un supermercado y ella hablaba. Y después, como era el mundial, cantaba, muchacho, y paraba de hablar y seguía cantando, muchacho. Y en una vez empezó, quiero hacer pipí. Aguanta, se dice a sí misma. Entonces, a veces somos así. Bueno, con la Biblia no tiene que ser así. Con la Biblia hay que aprender a leerla detenidamente. A veces por eso decimos, con que si tan solo
aprendiésemos a leer un versículo en el día y ese versículo tenerlo en la mente y en el corazón y meditar qué quiere decir el Señor con esta palabra, qué me quiere decir, qué nos quiere enseñar. Cuando dice, por ejemplo, el texto para hoy es, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto puedo pensar sobre este texto en todo el día? Mucho. Todo el día. Es esa mi meditación, decía David. Bueno, Ruth en esta experiencia de espigar nos está enseñando esta lección. Ir recogiendo la palabra del Señor. Porque la simiente es figura de la palabra de Dios. Y hay una experiencia de crecimiento en la experiencia personal de esta joven moabita. En esta experiencia de trabajo, que iba detrás de los que cosechaban, ella iba espigando y juntando. ¿Y con qué propósito? El primero es el hecho fundamental de que todos deseamos ir conociendo de la palabra de Dios. El que tiene las escrituras, las tiene que gastar. Yo no sé, esta debe ser como la quinta, sexta Biblia que yo tengo. Otras ya las tuve que tirar porque no servían más ni para regalar. Otra la tengo ahí en el auto que ya no la puedo usar porque se me salen las hojas, se rompen acá donde se ojeo. Y ya la escribí por todos lados, la marqué. La reintenté de volver a utilizar porque tengo anotaciones ahí. La escribí por todos lados. Y aún así todo, uno tiene que seguir meditando porque siempre sale algo nuevo. Siempre se sigue espigando de la palabra de Dios. Uno quiere aprender, no solamente por esto, sino por acá. Porque lo que entra acá tiene que bajar acá. Porque si lo que está acá queda en esta esfera solamente, me falta la principal experiencia que es llegar a amar profundamente. Por eso dice, ¿cuánto amo yo tu ley? La palabra de Dios la tengo que amar, más en este tiempo, por encima de cualquier otra palabra, de cualquier otro pensamiento. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este tema? Que se discute, que se habla, El final de toda conversación es la palabra de Dios. Eso es así. Para un creyente, bueno, se podrá plantear un tema, esto, lo otro, aquello. Bueno, pero ¿qué dice la Escritura con respecto a esto? Y para un creyente, la Escritura está por encima de cualquier otro pensamiento. Por más lógico, humano y razonable que sea. Podrá haber muchas cosas, pero ninguno va a superar a la palabra de Dios. Por aquel que inspiró la palabra. Y que en todo caso, aquel que enseñó al hombre a balbucear sus primeras palabras. Entonces, esta acción es importantísima. Aprender, querer ir conociendo, porque tengo que amarla. Tiene que bajar a mi corazón. Y del corazón, cuando amo algo, me muevo. El amor nunca se está quieto. El amor se mueve en acción, en misericordia, en todos los aspectos del amor, en el sufrimiento, en el amor sufrido, sacrificial. La redención es eso. Es todo lo que habla de lo que Cristo hizo en favor nuestro. Y eso a través del conocimiento de la palabra de Dios. También encontramos el tema de escudriñar las Escrituras. Así como los profetas en la antigüedad escudriñaban e inquirían, dice el apóstol Pablo,
en qué punto de tiempo hablaba las Escrituras con respecto a Cristo. Eso lo pueden ver en 1 Pedro. Bueno, escudriñar quiere decir eso. E inquirir significa, escudriñar quiere decir buscar. E inquirir, buscar entre lo que se tiene. Porque la Biblia tiene la respuesta. Y una de las reglas de oro de la hermenéutica, la principal, es que la propia intérprete de la Biblia, la mejor intérprete de la Biblia, es la Biblia misma. Yo no puedo buscar en un pensamiento de un hombre definiciones que tiene la Biblia. La fe, por ejemplo. ¿Qué hombre puede definir la fe mejor que la Biblia? ¿Cómo dice en Hebreos? Hebreos 11:1. ¿Qué dice? Es pues la fe, la demostración de las cosas que se esperan. Bueno, busquen alguno que pueda definir mejor la fe que eso. Eso lo dijo ¿quién? El autor y consumador de la fe. ¿Quién fue? Dios, Cristo. Por lo tanto, la palabra de Dios es por encima de todas y hay que escudriñarla. Quiere decir, metiéndose en ella, con reverencia, con respeto, no con ideas preconcebidas. Y tratar de tener y quedarse en un lugar. A veces, lamentablemente, hay personas, cada uno es, vuelvo a repetir, artífice de su propio destino. Pero luego, como dice acá, el tercer punto, que tiene que ver con eso, es decir, quedarse en el lugar. Ruth tenía que quedarse en ese campo y ahí espigar. No andar de campo. Ese fue el consejo que recibe en el capítulo 2 por parte de la suegra y aún por parte de vos. Y así lo hace ella. Lamentablemente a veces andar picoteando de iglesia en iglesia, de grupo en grupo, hoy estoy allá, estuve en tal lugar, conocí tal cosa, no hace más que traer confusión. Hay un texto en Proverbios 23:23, búsquenlo. Proverbios 23:23, a ver quién lo lee. En voz fuerte y clara. Ay, acá me tapan el reloj. No puedo verlo. Lo voy a poner acá. Compra la verdad, no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Miren el importantísimo que es comprar la verdad. Es decir, buscar, inquirir, escudriñar y adquirir verdad. Y la verdad está en Jesucristo. La verdad es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Ruth tiene que hacer esto en el campo. Por eso a veces cuando, el consejo bíblico es que el creyente debe quedarse en el lugar, que no tenemos que dejar la congregación, lo dice el apóstol Pablo. Porque se ve que aún en el tiempo del apóstol Pablo, como las iglesias estaban cercanas, entonces tal vez, digo, y es probable porque estaban así, las de Galacia estaban en Corintio un tiempo, después se iban a Filipos, de Filipos se iban a la congregación de la Odisea se iban a Esmirna, de Esmirna pasaban a ¿dónde más? A Derbe, de Derbe pasaban a tantas otras iglesias pequeñas que había, ¿no? No. Un creyente que se convierte en un lugar debe quedarse ahí madurar, ahí crecer,
ahí servir y ahí esperar la guía del Señor, donde tiene que servir al Señor de alguna manera. No quiere decir que todos tienen que ser pastores, pero sí todos tienen que ser fieles y santos, salvos por supuesto. Porque yo voy a un lugar como este, voy a otro lugar, voy a otro, y me lleno de tantos pensamientos y después me genero en ser un creyente libre, sin sujetarme a ningún lado. Cuando la palabra enseña que hay que sujetarse a los pastores, que hay que sujetarse a la congregación y ahí hay que servir. Es el ejemplo de Pablo, de Bernabé, cuando fueron llamados al ministerio, estaban en un lugar, ahí primero empezaron a servir, ministraban, servían al Señor, y luego el Espíritu Santo los llamó y los comisiona para salir a sembrar el Evangelio a distintos lugares y a toda Asia y Galacia. Lo hemos visto en el campamento de la iglesia. Muy bien. Ahora, ese conocimiento tiene que verse como un avance en la vida y Dios es el que dirige y obra estas cosas. Vamos a leer, por ejemplo, lo que ahí en Ruth, la bendición que tuvo, podemos leer, por ejemplo, en el versículo 17. 2:17. ¿Quién lo lee? Fuerte y claro, para que se escuche acá. Y estiró del campo hasta la tarde, y le grabó lo que había cogido, y fue como una efa de cebada. Bueno, fíjense, no vamos a entrar en todo el relato, pero sencillamente la cantidad. Es importante esto, la bendición que tuvo, porque hay dos versículos que nos van a dar la proporción. Para que tengamos una idea, la efa equivalía a 10 porciones del día. A ver, mejor dicho, un efa correspondía a la comida de 10 personas de un día. Un efa. Y eso lo podemos ver en Éxodo. En Éxodo capítulo 16, donde se mencionan estas dos medidas. Éxodo 16:16. Es cuando Dios le da el maná. La cantidad que tenían que recoger, y acá lo dice muy clarito, ¿no? El 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Cogeréis de ese maná, ¿ve? El asunto ahí de la coma, sobre el acento, mejor dicho, sobre él está hablando de el maná, ¿no? De ese alimento, cogeréis de él cada uno, cada persona, cada israelita, según pudiere comer. Punto y coma. Un gomer por cabeza. Es decir, la medida de cada uno. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. O sea, si eran 4, ¿cuántos gomer tenían que juntar? 4. ¿No? Muy bien. El efa era una medida que estaba compuesta por 10 gomer. Para que entiendan. Por eso le dice, era la comida. El gomer era la medida por cabeza. Es en el 36. Ahí está, léalo, por favor. El gomer es la 10ª parte del... Ahí está, gracias. Lo tengo anotado acá, pero no me acordaba que lo había anotado. Te agradezco. Sí. Más o menos Fuerte. en kilos
kilos se calculan 22 kilos. Los 10, Un efa. un efa. Los 10 gomer. 22 kilos, 2 kilos 200 por cabeza. Es más o menos lo que comía cada uno. O sea, fíjense la cantidad que juntó en un día Ruth. ¿Cómo el Señor la prosperó? La bendijo. Espigando donde tenía que espigar. Buscando donde tenía que buscar. Pero es una bendición que cuando uno sinceramente de corazón busca, con temor de Dios, miren, se producen dos cosas. Está aquel que humilde y sinceramente busca a Dios y se cumple aquello que dice, al que llama, se le abrirá. Al que pide, se le dará. Y al que busca, hallará. Yo busco sinceramente la bendición de Dios en su palabra para mi vida, para ser un hombre temeroso de Dios. Y busco en ella, porque la palabra de Dios es poderosa para obrar. A veces pensamos que es solamente una parte espiritual nada más, pero es una parte espiritual que tiene que aplicarse en la vida. Si no, no tiene sentido. Al contrario, nos va a hacer de juicio. Pero cuando busco, y el Señor bendice. Ya la bendijo porque empezó espigando sencillamente. Y espigando, juntando lo que sobraba, miren todo lo que juntó. El Señor la bendijo. De no tener nada, de pronto a tener tanta comida. Y ahora tenía. Para las madres que han tenido que luchar para la subsistencia de su familia, saben lo que significa salir a buscar el pan, ¿no? De cada día, lo que cuesta. Y bueno, y por otro lado, la satisfacción cuando hay bendición en ese sentido. Y tal vez, y también la, ¿cómo podríamos decir? Cuando no hay, ¿qué se produce? La ansiedad de no tener nada, la tristeza. Y hay gente que por ahí no duerme pensando qué he de comer o mañana qué he de hacer. Hasta que aprende la lección, basta el día, ya mañana traerá su fatiga. Bueno, ahora bien, la lección nos enseña de ese avance, que es el avance también de lo que se espera en un creyente cuando se somete a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque empezó con eso, pero también tuvo otras bendiciones. Y lo vamos a ver, si me permiten buscarlo, esta parte. Luego, fíjense, vamos a leer luego, fíjense en el 2:16, ahí en Ruth. Porque primero empieza espigando algunas que otras cosas, pero después, sin entrar en el detalle de la historia, vos, en el 15 podemos leer, dice, y vos mandó a sus criados, después del primer punto, ¿no? Levantóse luego por la espiga, y luego mandó a sus criados diciendo, coja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Antes echaréis a sabiendas de los manojos y la dejaréis que coja y no la reprendáis. Miren ustedes, vos da la orden de que ya ahora no solamente que levante lo que sobraba, sino que ellos a sabiendas, un manojo, lo dejen ahí. Y que no la reprendan si ella iba y se iba al manojo. Porque ya, bueno, entonces, miren la bendición. En eso tenemos que ver la bendición de Dios. Primero se despiga, pero después también manojos. Ya no es solamente lo que ella podía juntar de lo que iba quedando, sino vemos la bendición de Dios como la multiplica. Y luego, aún más,
Luego de esto, lleva de extra también más bendición en el 3:15. ¿Quién lo puede leer? Fuerte. Después le dijo, llega el lienzo que trae sobre ti y ten de él. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada ¿Qué tal? y púsoselas a cuentas, y vínose ella a la ciudad. Miren ustedes. Primero empezó espigando. Después ya levantando manojos. Y ahora ya recibiendo hasta 6 medidas, sin esforzarse, que habían juntado otros. Y al final del libro pasa prácticamente a hacer todo de ella. Bueno, en eso vemos la bendición. Y cómo Dios puede, porque es poderoso, para hacer mucho más de lo que nosotros pensamos o deseamos. La importancia de ver en todo esto la grosura que hay en la casa de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, fíjense, les invito a abrir en el Salmo 65, verso 4. Alguien que lo lea con voz fuerte y clara. Yo soy el que te escogieres, eligieres llegar aquí, para que habiten tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tus santos templos. Miren qué lindo texto. Dichoso el que tú escogieres. Dichoso. Cuánta dicha del alma cuando entiende que ha sido escogido de Dios. Dichoso el que tú escogieres. Pero Dios no escoge a cualquiera. Dios escoge a aquel corazón que le busca también, que quiere conocer. No va a escoger a alguien que le desprecia. Le da la oportunidad, sí, de escuchar. Pero al que es rebelde y duro de corazón, la palabra es más que explícita. Dios no anda con vuelta tampoco. ¿Qué duro? Más duro que el tiesto. ¿O qué tiesto más duro que el duro de los tiestos? ¿Quién puede ser más duro que Dios? ¿Puede el hombre acaso levantarse contra Dios? Ni ahí, ni sueñe. Lo que puede hacer sí es agarrársela contra los hijos de Dios, pero contra Dios no puede hacer absolutamente nada. Si Dios es todo. Ahora bien, fíjense, dichoso cuando Dios me escoge. Y me tengo que sentir dichoso si estoy con ese privilegio de poder, como dice acá, llegar a Dios. Llegaos, dice, ¿no? Allegaos, tantas veces, venid a mí, dice el Señor. Y por otro lado, a los rebeldes les decía, y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. Es la elección siempre del hombre, ¿no? ¿Quiere o no quiere? Bueno, quiero aprender, hacelo con humildad. No pienses que venís sabiéndolo todo. O no creas que lo sabes todo. Porque cuando uno, y enseguida se sabe, cuando hay un espíritu de soberbia, cuando no permite ser enseñado. Porque ya se cerró en su concepto, y no estamos hablando de cualquier doctrina, sino de la sana doctrina, No vamos a hablar de otra cosa. Entonces, eso también habla de ir juntando en las gavillas, de ir juntando el espigar de la palabra de Dios. Voy aprendiendo de la verdad, la voy comprando y no la vendo. Busca la verdad, compra la verdad y no la vendas. Es un texto lema del testimonio, ¿verdad?
la verdad de la palabra de Dios, de lo que nos enseña en este tiempo tan difícil, donde tantos hablan de la palabra de Dios, pero ninguno se ajusta a la verdad de las Escrituras. Porque la palabra de Dios es completa, es armónica y no se puede sacar una parte en menosprecio de otra. No se puede hablar solamente de la prosperidad y no hablar de ser bendecido aún en la pobreza. No se puede hablar de la fe solamente cuando soy millonario y cuando soy sano y cuando estoy bien y despreciar la fe de los que padecieron enfermedades y convalecieron de enfermedades. Hebreos 11. A veces pensamos solamente en los grandes héroes de la fe. Y después de los otros que dice la Biblia, de los que pasaron esto, aquello y lo otro, de los cuales este mundo no era digno. Entonces, la palabra de Dios nos enseña sobre todas las cosas, lo primero es la humildad delante de ella, porque es soberana, absolutamente, de Dios, del soberano, del eterno. Y también es bendita porque no solamente hace que podamos habitar en tus atrios, en los lugares del Señor, y ser saciados. ¿Saciados qué quiere decir? Llenos, ¿no? Es decir, cuando hacemos un ágape, qué feo es, ¿no? Cuando hay un ágape y somos, ¿cuántos somos acá ahora? No sé, no cuento, pero unos cuantos, ¿no? Y hay comida para 3 nomás. ¿Qué haríamos? Y no tenemos el don de la multiplicación de los panes, esa es la verdad. Yo no lo tengo. Entonces se dice, no, hay que traer ¿para qué? Para que podamos comer y mejor que sobre. Entonces se insiste sobre eso para que todos salgamos como saciados. No que salgamos, ¿no? Pero sí satisfechos, bien. Mismo fuimos bien atendidos. Y en lo posible, alimentos de calidad. En lo posible, lo que cada uno pueda, ¿no? Una vez conocí a uno que hacía empanada de acelga. ¿Cómo se imagina usted la empanada de acelga? Riquísima, ¿no? Toda bien picadita. No, ¿saben cómo hacía la empanada de acelga? Agarraba la hoja de acelga, la envolvía, hacía un rollito y hacía la empanada. Esa es la empanada de acelga. Y uno come eso, ¿qué es muy sano, pero es muy pobre, muy... ¿Eh? Sí, bueno, ¿qué? Bueno, hay empanada de acelga y empanada de acelga, ¿no? Es literal, empanada de acelga. Bueno, ser saciados del bien de tu casa. Y el bien de la casa de Dios es la palabra, porque es la que dirige, ordena, rige todas las cosas, es la regla de conducta, de fe, de prácticas. Está en la palabra de Dios. Sacamos la palabra de Dios, sacamos todas las Biblias y somos entes autárticos, ánomos, sin nada. Pero, y no sé cuánto tiempo nos quedaríamos sentados. Directamente no vengo más. Entonces, ser saciado del bien de la casa de Dios significa eso. Lo que Ruth en su necesidad y en su humildad hizo. Estar dispuesta a hacer eso. A veces alguno dirá, no, pero yo no voy a ir a juntar lo que le sobra a los demás. Bueno, Dios lo estableció así. En su sabiduría, Él sabía, ¿cómo? Hay un dicho, ¿no? Hay un versículo que dice, por falta de sabiduría o... No se aprovecha. Hay abundancia. Aún en lo poco hay abundancia en la casa de Dios. Por eso siempre también una lección, muy sencilla, muy práctica. Venimos a la casa de Dios, bueno, que me lleve una palabra. A veces no estoy bien.
Porque vaya a saber las cosas que pasarían por la cabeza de Ruth, cuando espigaba, juntaba espiga por espiga, que a alguno se le caía y le iba juntando. No sabemos, una mujer solamente puede llegar a entender a otra mujer, ¿no? Todo lo que le pasaría por la cabeza. Pero lo hacía, no menospreciaba eso, la bendición que Dios le daba. Tampoco hizo nada malo para acelerar los tiempos, para ganar plata más fácil, y no voy a entrar en detalles obscenos. No hizo nada raro. Hizo lo que el Señor enseñaba. Y eso nos habla a nosotros también de la humildad, que aunque sea, Señor, una espiga que pueda levantar. No estoy bien, estoy con problemas, estoy con dificultades, hay cosas que no me resultan claras, tengo muchos problemas en casa. Señor, pero tú tienes abundancia de vida, de salud, de alimento. Y el alimento no solamente para engordar, sino para hacerme fuerte frente a los ataques del enemigo, que pueden venir de mi propia familia, de mis propios queridos, de mis propios amados, con los que convivo, o con los vecinos. Esa fortaleza que necesitamos viene de buscar humildemente entre lo que Señor. Siempre hay una figura muy linda, ¿no? De aquella mujer sirofenisa que se acercó al Señor, le pidió que atendiese, que hiciese una obra con su hija, creo que era. Y le dice, pero el pan no es es para los hijos de Israel. Dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migas que caen de la mesa. Grande es tu fe. Y la alabó el Señor por eso. A veces buscamos grandes cosas y la grandeza no está en el volumen, está en la calidad de lo que podemos levantar, de lo que el Señor derrama. Es linda la figura del maná, a mí siempre me gustó esa, ¿no? Pues figura también de la misericordia y de que es nueva cada mañana. Todas las mañanas durante 40 años se levantaban a juntar hasta que aprendieron la lección, ¿eh? Porque al principio algunos decían, no, mañana no va a haber comida, por ahí quien te dice, y vamos a juntar, dale, juntar, dale, metele. Y juntaban para 10. Los que tenían que comer uno, juntaban para 10. Y a la mañana estaba todo abusanado. Pero abusanado, ¿eh? A la mañana siguiente. Todo podrido eso. Y que descubrían que a la mañana otra vez el campo amanecía, ¿no? Como el rocío. Todo lo que tenían que juntar otra vez ahí. Y bueno, no, pero por ahí mañana no hay. El único día que duraba era el del sábado. Juntaban el viernes para el viernes y el sábado. Porque el sábado no había que hacer nada. Pero ya el domingo, el primer día de la semana, tenían que salir a juntar. Y todos los días se renovaba. Queridos, esto es igual. La palabra de Dios es la misma. Y alguno dirá, pero siempre predican lo mismo. Y bueno, pero una parte me queda hoy. Otra parte me quedará mañana. A uno le queda una cosa, a otro le queda otra. A mí me queda otra. Yo miren, esto, fíjense cómo está. Reescrito, pero lo estudié como, no sé cuántas veces ya lo dimos en la iglesia, de que soy pastor, hace 35 años. Por lo menos 4 o 5 veces ya lo hemos dado. Capaz que alguno no se acuerda. Pero yo sí me acuerdo porque lo tengo todo anotado. Y Noemí me dice, ahora aprovecho ya que se fue, es lindo agarrar tu estudio para actualizarlo porque ya tenés todo estudiado y anotado. Lo que estamos estudiando, ¿no? Pero siempre se aprende algo. Yo leí ahora y aprendí. Todo anotado. Ya todavía ni llegamos ahí. Pero hay que leerlo. Y estos son, y le voy agregando cosas. Y acá encontré cosas que ni me acuerdo por qué las anoté, pero le agregué otros versículos que antes no estaban, porque uno va creciendo. Eso es lo notable, que se nota cuando un creyente crece en la fe.
y en el conocimiento de la palabra de Dios. Como también se nota cuando un creyente lleva una vida de potus. ¿Saben lo que es un potus, no? ¿Qué es un potus? Tiene la vida tan interesante como la vida de un potus. Podrá tener muchas actividades desde el punto de vista material, humano, secular. Todo eso se va a quedar acá. Pero espiritualmente es un potus. Qué feo, ¿no? Me ofendió, pastor, con lo que dijo. Yo no le digo a nadie. Cada uno sabe cómo es su vida. ¿Cómo te ves delante de Dios? Como el hombre bienaventurado que dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, que da su fruto a su tiempo. Ustedes saben que el potus inclusive es una planta venenosa, es tóxica. Es muy linda, pero es tóxica. ¿Y cómo vivimos, espiritualmente hablando? Espiritualmente, no me interesa nada de lo que me puedan decir. Tengo un auto nuevo, tengo una casa más grande, tengo 2 casas, tengo 5 trajes, tengo más zapatos que usted. Todo queda. Eso. No importa. Eso lamentablemente son los cefatuas. Que se van a morir y no me voy a llevar nada con eso. Como dice uno. Ni siquiera las manos en el bolsillo me voy a poder llevar. Porque, ¿ustedes vieron alguna vez a alguien que sepultaran cuando está en el cajón con las manos en el bolsillo? ¿Dónde tienen las manos siempre? Las personas que sepultan. Arriba del pecho. Hay algunos que no le dicen tampoco. Mi mamá entra en detalle. Eso ya, yo nunca revisé. A eso no importa. Yo le dije, pero hermanos, dichoso es que tú escogiste. Si el Señor nos trae y nos da la bendición y nos da la oportunidad, seamos dichosos, aprovechemos. Estas cosas las voy a poder hacer hasta un tiempo. Y en algún momento, lamentablemente, ya no voy a poder venir más a la casa de Dios. Ya no me voy a poder acercar más. Por la edad, por los años, por enfermedades. Es un privilegio. Es una bendición. Entonces, cuando venimos, busquemos de llevarnos algo. Ya que vengo hasta acá, hago todo el esfuerzo, bueno, depón el enojo, depón todos aquellos pensamientos que te alejan. Llévate algo en el corazón. La vida eterna en primer lugar, ser salvo, la seguridad eterna. Y luego, una palabra que me haya hecho bien. De todo lo que dijo, esto me hizo bien. Esto solo, no importa lo demás, no me acuerdo. No tienes por qué acordarte. Pero esto me hizo bien y me ayudó. Es notable esto, que si venimos predispuestos, el Señor siempre lo da, pero cuando estamos predispuestos es como que estamos receptivos. Cuando venimos con un corazón cerrado, duro, y bueno, me va a caer como el agua al pato. Me resbala. Pero cuando vengo con un corazón dispuesto, me voy, como dice acá, saciado. Y a veces saciado no significa haber entendido todo el mensaje. Es una partecita que me hizo bien. Eso me hizo bien. Eso es lo que necesitaba para hoy. Esto es lo que necesitaba para entender esta cosa. Mañana necesitaré otra cosa. Basta el día su afán. Basta el día su afán. Aún en las cosas espirituales. Porque no quiere decir que porque yo estudié esto hoy, ya no me lo voy a olvidar nunca más en mi vida. Hay puntos que no me voy a olvidar, pero tengo que volver a estudiarlo. Y leyendo el libro de Ruth, voy a volver a sacar nuevas experiencias.
voy a sacar nuevas enseñanzas y voy a poder seguir creciendo. Qué lindo, ¿no? Dice un salmo que los ancianos son como olivas verdes en la casa de Dios. En la olivas verdes. Las olivas son árboles milenarios. Milenarios. Todavía se dice que hay olivos del tiempo del Señor Jesucristo, en el Monte de las Olivas. Hace 2000 años, imagínense. Así, un hombre o una mujer que aunque exteriormente me desgaste, interiormente me renuevo de día en día. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.